No sabíamos lo que teníamos. Si bien muchos intelectuales de Europa del Este siguen siendo fervientes adalides del paraíso del libre mercado, la mayoría de los trabajadores y campesinos ya no romantizan al capitalismo después de haber sentido su implacable flagelo. Se escucha con regularidad que no sabíamos lo que teníamos. Las últimas encuestas de opinión pública muestran que muchos rusos consideran que se vivía mejor durante la era de Brezhnev e incluso la era de Stalin, al menos en lo que se refiere a las condiciones económicas y la seguridad personal. Un chiste que circulaba en Rusia en 1992 decía así: ¿qué logró el capitalismo en un año, lo que el comunismo no pudo en 70? Hacer que el comunismo se vea bien. A lo largo de Europa del Este y la antigua URSS, muchas personas han admitido a regañadientes que las condiciones eran mejores bajo el comunismo. Angela Stent, anticapitalista de la Universidad de Georgetown, reconoce que la mayoría de la gente está peor que bajo el comunismo. La calidad de vida se ha deteriorado con la propagación del crimen y la desaparición de la red de seguridad social. Se cita a un trabajador siderúrgico de Alemania Oriental diciendo: «No sé si hay un futuro para mí y no tengo muchas esperanzas. El hecho es que viví mejor bajo el comunismo». Una anciana polaca, que ahora satisface su hambre pidiendo comida en la Cruz Roja, dice: «No soy roja, pero debo admitir que antes la vida de la gente pobre era mejor. Ahora las cosas son buenas solo para los empresarios, pero no para nosotros los pobres». Una mujer de Alemania Oriental comentó que el movimiento de mujeres de Alemania Occidental apenas comenzaba a luchar por lo que ya teníamos aquí. Lo dimos por sentado debido al sistema socialista. Ahora nos damos cuenta de lo que perdimos. Los disidentes anticomunistas, que trabajaron arduamente para derrocar a la RDA, pronto expresaron su decepción por la reunificación alemana. Un destacado clérigo luterano comentó: «Caímos en la tiranía del dinero. La forma en que se distribuye la riqueza en esta sociedad, en la Alemania capitalista, es algo que encuentro muy difícil de aceptar». Otro pastor luterano dijo: «Nosotros, los alemanes orientales, no teníamos una idea real de cómo era la vida en Occidente. No teníamos idea de lo competitivo que sería. La codicia descarada y el poder económico son las palancas que mueven esta sociedad. Los valores espirituales, que son esenciales para la felicidad humana, se están perdiendo o parecen triviales. Todo es comprar, ganar, vender». Maury North le preguntó a la primera mujer que encontró en un mercado si su vida había cambiado en los últimos 2 años, y la mujer se echó a llorar. Tenía 58 años, había trabajado 40 años en una fábrica de papas, y ahora no podía pagar la mayoría de los alimentos en el mercado. «No es vida, solo estamos sobreviviendo», dijo la mujer. Orth entrevistó al jefe del departamento de un hospital en Moscú, quien dijo: «La vida era diferente hace 2 años, yo era un ser humano. Ahora tenía que hacer de chofer para obtener ingresos adicionales. ¿Y qué hay de las nuevas libertades?». «¿Libertad para qué?», él respondió. «¿Libertad para comprar una revista pornográfica?». Yendo por la misma línea, el exministro de Defensa de la RDA, Heinz Kessler, comentó: «Claro, escuché sobre la nueva libertad que la gente está disfrutando en Europa del Este. Pero ¿cómo se define la libertad? Se ha librado a millones de personas en Europa del empleo, de la seguridad en las calles, de la atención médica y de la seguridad social. ¿La gente en el Este quiere el libre mercado?». Las encuestas de opinión realizadas a fines de 1993 en Rusia mostraron que solo el 27% de todos los encuestados apoyaba una economía de mercado. Por amplias mayorías, la gente creía que el control estatal sobre los precios y sobre los negocios privados es útil y que el Estado debería proporcionar trabajo a todos y nunca tolerar el desempleo. En Polonia, el 92% quería mantener el sistema estatal de asistencia social y una aplastante mayoría quería conservar la vivienda y los alimentos subvencionados y volver al pleno empleo. Aquí la mayoría de la gente, informa un corresponsal del New York Times en Moscú,
tiene dudas sobre la propiedad privada. Se pregunta qué tiene de malo un sistema que brinda atención médica a bajo costo desde el nacimiento hasta la muerte, y tiene el deseo de que el Estado regule los precios nuevamente. Se reporta que en Rusia hay un pueblo amargado que piensa que la vida bajo el gobierno de un demócrata, refiriéndose a Yeltsin, es peor que bajo los ahora desaparecidos comunistas. Un informe de Varsovia se refiere a la transformación económica del libre mercado que la mayoría de los polacos ya no apoyan. Los mayores temores de la gente son la inflación, el desempleo, el crimen y la contaminación. El socialismo estatista, el sistema que no funcionó, proporcionó a todos cierta medida de seguridad. El capitalismo de libre mercado, el sistema que funciona, trajo una economía en caída libre, saqueo financiero, deterioro de las condiciones sociales y el sufrimiento de las masas. En reacción, los votantes de Europa del Este han devuelto el poder a los comunistas, para que solucionen la ruina y devastación de las naciones. Para 1996, los excomunistas y sus aliados habían obtenido victorias significativas en Rusia, Bulgaria, Polonia, Hungría, Lituania y Estonia, y en ocasiones emergieron como los bloques más fuertes en sus respectivos parlamentos. Esto se logró pese a las intimidaciones, hostigamientos policiales, desventajas monetarias, acceso restringido a las boletas, cierre de los medios y conteos de votos fraudulentos que enfrentan los partidos de izquierda en la mayoría de los países capitalistas democráticos. Cuando comenzaron los primeros levantamientos anticomunistas en Europa del Este, en 1989, había ciertos izquierdistas que decían que si la gente de esos países descubría que no les gustaba el sistema de libre mercado, siempre podrían volver a alguna forma de socialismo. Como dije en aquel momento, esa no es una perspectiva realista. El capitalismo no es solo un sistema económico, sino todo un orden social. Una vez que se arraiga, no se lo puede descartar por simple elección de socialistas o comunistas. Pueden ejercer el poder político, pero la riqueza de la nación, las relaciones básicas de propiedad, la ley orgánica, el sistema financiero y la estructura de la deuda, además de los medios de comunicación nacionales, el poder policial y las instituciones estatales, se habrán reestructurado hasta sus bases. Los recursos necesarios para los programas sociales y el pleno empleo han sido desfalcados o completamente desaparecidos, al igual que las reservas monetarias, los mercados y los recursos naturales. Unos pocos años de libre mercado desenfrenado ha llevado a estas naciones a un punto de no retorno, al menos en el futuro próximo. Los reformadores del libre mercado esperan que creamos que la transición del socialismo al capitalismo solo puede hacerse a través de una vasta acumulación privada de capital. Se supone que las dificultades que impone tal privatización son temporales. La realidad es que las naciones quedan atrapadas en esa etapa temporal durante siglos. Basta con mirar a América Latina. Al igual que otras naciones del tercer mundo, es probable que los antiguos países comunistas permanezcan en la pobreza indefinidamente, de modo que unos pocos privilegiados sigan disfrutando de una opulencia cada vez mayor a expensas de la mayoría. Para conservar tales condiciones, la clase empresarial recurrirá a todas las manipulaciones y represiones conocidas contra el resurgimiento democrático. Para esto contarán con la ayuda del capital internacional, de la CIA y de otras agencias que reproducen la dominación capitalista. Según Noam Chomsky, el comunismo era una monstruosidad y el colapso de la tiranía en Europa del Este y Rusia debería ser motivo de regocijo para cualquiera que valore la libertad y la dignidad humana. Yo atesoro la libertad y la dignidad humana, pero no encuentro razones para regocijarme. Lo que vemos en las sociedades poscomunistas no es el triunfo de tales valores. En todo caso, la ruptura de los estados comunistas ha resultado en una victoria colosal para el capitalismo global y el imperialismo, mientras aumenta al mismo tiempo la miseria humana, y se asienta como un revés histórico
para las luchas revolucionarias de liberación en todas partes. Vendrán tiempos incluso más difíciles para los gobiernos nacionalistas que den cabida a una pizca de reformismo, como podemos ver ya en naciones como Panamá e Irak. Este momento histórico también significó la pérdida del pluralismo global y la intensificación de la desigualdad socioeconómica en todo el mundo. Los pueblos de Europa del Este creían que iban a mantener todas las conquistas sociales que habían disfrutado bajo el comunismo mientras disfrutaban del consumismo occidental. Muchas de sus quejas sobre el socialismo realmente existente estaban justificadas, pero no así su imagen romántica del occidente capitalista. Tuvieron que aprender de la peor manera. Añoraban subir el escalón y pasar del segundo mundo al primer mundo, pero se los echó a patadas hacia el tercer mundo. Ahora se parecen más a Indonesia, México, Zaire y Turquía, países capitalistas. Lo querían todo y se han quedado con casi nada. Pie de página 70. Cabe resaltar que la desaparición del comunismo no significa el fin de la maquinaria militar global de Estados Unidos. Por el contrario, se siguen gastando enormes sumas de dinero y se siguen desarrollando nuevos sistemas de armas y métodos de matar de alta tecnología para que quienes lo poseen mantengan un control estricto sobre el mundo. Termina pie de página.